vamos a pedirle al Señor, vamos a darle un tiempo de silencio. Y yo quiero que usted cierre sus ojos y deje que el Señor le abrace. Y por un momento vamos a hacer un silencio delante del Señor. Es tu presencia. Y es como un silbido apacible. Gracias, Señor. Estamos aquí porque necesitamos escuchar tu voz. Espíritu de Dios, llénanos con tu Santo Espíritu hoy. Abre nuestros oídos para oír lo que tú quieres darnos. Que tu Espíritu tenga total libertad para ministrar hoy. Gracias, Señor. Gracias, te damos gracias. Te alabamos. Amén. Bueno, el pastor Wilmer es un maestro de la palabra. Yo le admiro, ¿verdad? Tan didáctico para mostrar lo del ecosistema, de la semilla, cómo es el crecimiento, ¿verdad? Ahora yo quiero hablarles ahora, siempre Congreso Buena Semilla, pero yo les voy a hablar de ese tema, entrando al reino. La palabra de Dios dice en Mateo 13, 37 al 38, dice, respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del mal. Ahora, podríamos preguntarnos entonces, ¿qué es la semilla? Pues, tanto que hemos hablado aquí de la semilla, ¿verdad? Pero ¿qué es la semilla? Yo quisiera que lo definiéramos en lo natural, ¿verdad? Para tener una idea de qué es la semilla en lo espiritual también. La definición que yo encontré es que es el grano que en diversas formas producen las plantas y que al caer o ser sembradas produce a su vez nuevas plantas de la misma especie. Toda buena semilla tiene el potencial de reproducción y de llevar mucho fruto. Si es una semilla de mango, ¿qué creen ustedes que va a surgir de una semilla de mango? Muchos mangos, ¿verdad? Si es una semilla de sandía, va a producir muchas sandías, ¿verdad? De la misma especie. Ahora, en este pasaje, ¿quién es la buena semilla? La buena semilla somos los hijos de Dios. Y si somos buena semilla, tenemos el potencial de dar mucho fruto. Yo quiero que usted le diga al hermano, tú tienes el potencial de dar mucho fruto. Así es. Tenemos el potencial de dar mucho fruto como semilla. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios con respecto al reino de Dios? Marcos 1:15 dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio, que es entonces la esfera del gobierno de Dios. Es donde Él reina, donde Él expresa su dominio, su soberanía. Nadie le dice lo que tiene que hacer. Él lo hace expresando su gobierno. Ahora, ¿cómo somos introducidos a esa esfera del reino de Dios? ¿Cómo somos introducidos? Somos introducidos en esa esfera del reino de Dios cuando nacemos de nuevo. Cuando nacimos de nuevo, al creer en nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé si usted se recuerda cuando usted nació de nuevo. ¿Quién le compartió? ¿Cuáles fueron las circunstancias que lo llevaron a conocer del Señor y a hacer de Jesucristo su Señor? Bueno, yo lo hice a los 5 años, fíjense. Lo hice con mi papá, allá por el año de
1972, era enero. Yo estaba bien pequeño, pero tenía una conciencia bien desarrollada. Mis padres eran siervos de Dios que iniciaron un ministerio muy fructífero ahí en El Salvador, ¿verdad? A través de discipulando a estudiantes de secundaria, estudiantes universitarios y gente profesional. Y mi casa entonces era todos los viernes tiempos de desafío para que pudiesen compartir las buenas nuevas con muchos jóvenes que vivíamos muy cerca de la Universidad Nacional. Y mi papá había sido catedrático de ahí, por lo tanto él tenía mucho contacto con los jóvenes. Y yo veía que constantemente les compartían un folletito, ¿verdad? Y a esa edad me entró la gran curiosidad. Y yo le decía, papá, compartime ese folletito, ¿verdad? Compartímelo. Yo quiero saber por qué todos salen llorando de ahí y por qué todos después salen gozosos. Y mi papá me lo compartió, ¿verdad? Yo recibí a Cristo a esa edad. No tenía plena conciencia de todo lo que significaba esto, esa decisión que yo estaba tomando. Así que pasó un tiempo. Y a los 15 años yo me recuerdo que en un congreso siempre de la organización que mis papás habían fundado, que se llama Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo, precisamente ese año yo perdí a mi papá, ¿verdad? Mi papá pasó a la presencia de Dios, tenía yo 14 años, él falleció en el 1981 y a finales de ese año hubo un congreso de cruzada y yo por primera vez participaba. No como el hijo, ¿verdad? de estos siervos, sino ya de manera individual. Yo, convencido por el Espíritu Santo, me inscribí en este congreso. Y me recuerdo que estaba un pastor ahí hablando, un siervo de Dios, un coordinador de cruzada venezolano, y él dio una conferencia tan espectacular que yo sentí que el Espíritu Santo me estaba llamando. Y ese día él hizo un llamado, no para recibir a Cristo, sino para dedicar la vida al Señor. Y yo me recuerdo que yo salté y yo le dije, Señor, aquí estoy. Desde los 15 años yo decidí servir al Señor. Ahora, lo que les estoy tratando de decir es que entramos al reino de Dios cuando nosotros dejamos que Jesucristo se convirtiera en el Señor de nuestra vida. Y ahí fue donde comenzó este proceso de convertirme en buena semilla. Todavía estoy en ese proceso, hermanos. Sigo en ese proceso. Hasta el día que el Señor me lleve, continuaré en ese proceso. Ahora, esto mismo ha pasado con todos nosotros. Cuando aceptamos a nuestro Señor en nuestro corazón, para que Él gobernara en nosotros. Ahora, la buena semilla, ¿qué dice San Juan 1, 12 y 13? Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que aquí lo dice clarito, ¿verdad? ¿Cómo nos convertimos en hijos de Dios? Cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y de ese modo entramos en el reino de Dios. Nos convertimos en hijos del reino. ¿Qué es lo que sucede cuando venimos a los pies del Señor? El Señor empieza a marcarnos. Dice la palabra de Dios que Él nos ha marcado, ¿verdad? El Espíritu Santo nos ha marcado a nosotros. Y empieza a transformar nuestros pensamientos. Empieza a transformar nuestro estilo de vida. Es un proceso de transformación que comienza con el cambio de nuestra mente, ¿verdad? Algunos de nosotros tuvimos vidas pasadas súper difíciles, ¿verdad? Yo, por la misericordia de Dios, no experimenté ese tipo de vida. Experimenté otras luchas, otras batallas, pero igual tuve que entrar en ese mismo proceso de transformación. Ahora Él empezó a transformar nuestros pensamientos, empezó a transformar nuestras conductas, ¿verdad? El hermano Juan me está dando testimonio, ¿verdad? Hoy estábamos hablando y decía él, ¿verdad? Que él había participado en fiestas. Imagínense ustedes al hermano Juan participando en una fiesta, ¿verdad? Nadie se lo imagina. A mí me costaba, o sea, cuando lo oía por primera vez, y si no, hermano Juan, yo no me lo imagino en una fiesta, sinceramente, ¿verdad?
Pero miren de dónde Dios lo sacó y en qué lo ha transformado. Y yo estoy seguro que cada uno de ustedes tiene su propia historia de decir cómo Dios nos ha ido transformando año con año, ¿verdad? Ha empezado a limpiar cosas de nosotros, a quitar pensamientos que teníamos, una cultura, una vieja cultura que nos enseñaron nuestros padres de cómo se vive. Y cuando venimos a la luz de la palabra nos damos cuenta que esa cultura había que desaprenderla para aprender la cultura del reino. Y eso es lo que ha estado pasando, ¿verdad? Es importante recalcar que Dios no nos introduce en esta esfera del reino solo para ser mejores personas, solo para ser buena gente. O sea, a veces la gente cree que ser cristiano es simplemente ser buena gente. Ah, ya dejé de tomar, ya no mujereo, ¿verdad? Ya no veo tantas novelas, ¿verdad? Ya no me alcoholizo, ¿verdad? Ya no fumo. Soy buena gente ahora. No, no se trata de eso, mis hermanos. Es algo más profundo que eso. Eso es apenas una pequeña evidencia de lo que Dios ha empezado a hacer en nuestro corazón. Pero Dios no nos introduce en el reino de Dios solo para convertirnos en mejores personas. Eso es como muy superficial. Lo hace para gobernar, porque Él quiere gobernar cada área de nuestra vida. No solo una área, ni dos. Quiere gobernar todo nuestro ser. De eso se trata la vida cristiana. Y de eso se trata en ser buena semilla, en permitir que el Señor gobierne mi corazón. Eso es entrar al reino, ¿verdad? Permitir que Él como rey me gobierne, ¿verdad? Y hay cosas, hay áreas en nuestro corazón que pasan los años y nosotros no se las entregamos al Señor. ¿Verdad que sí? Digan, ay. Ay, vea, qué dolor, porque eso es tremendo, ¿verdad? El no entregar algunas áreas de nuestra vida, ya van a ver lo que sucede después. Ahora, somos sembrados por Jesús en el mundo. Estamos en un sistema del mundo complicado, pero ahí el Señor nos siembra como buena semilla. Que es un mundo lleno de oscuridad y de pecado. Nosotros salimos de ahí, pero el Señor nos mantiene ahí, no nos va a usar de otro modo más que en ese mundo de oscuridad. ¿Para qué? Para que seamos luz, para que seamos sal, para que le demos sabor al ambiente donde nos movemos, ¿verdad? Para dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros. Para eso el Señor nos tiene ahí. Ahora, lo ha hecho para que vivamos vidas diferentes, para que podamos expresar el gobierno de Dios en nuestras vidas, por su Espíritu Santo. No es por nosotros mismos, es a través del Espíritu Santo en nosotros. Y también a través de vivir en comunidad. Definitivamente que no podemos solos. La vida cristiana no fue diseñada para llaneros solitarios, superhéroes, así como Iron Man, ¿verdad? O qué sé yo, los Vengadores. No, necesitamos de una comunidad, ¿verdad? Para poder expresar el reino de Dios. Ahora, lo que Él quiere es que nosotros llevemos esperanza. Que en el círculo de influencia donde nosotros nos movemos, que déjeme decirles que ese círculo de influencia es bien personal. Nadie tiene el círculo de influencia que usted tiene. Nadie tiene ese grupo de amigos, solo usted los tiene. Entonces Él quiere que nosotros podamos influenciar a ese círculo que es un mundo, ¿verdad? Donde usted se mueve. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros transformemos a través del testimonio a otros. No de religión. El mundo está cansado de religión. ¿Sabe qué es la religión? Es un conjunto de normas que me hacen ser estricto y decir muchas veces no se puede hacer esto, no se puede hacer lo otro, no se puede hacer eso, y un montón de nos. Pero la vida en el Espíritu es una vida que produce libertad, ¿verdad? Eso es lo que el Señor nos ha llamado, no a vivir una vida de apariencia, así decía el hermano Wilmer hoy, ¿verdad? Que un mal ecosistema nos produce vivir una vida de apariencia, de incoherencia. ¿Saben una de las cosas que está afectando la vida familiar
de los cristianos hoy en día es que los padres son muy religiosos el día domingo, ¿verdad? Van con su Biblia, ¿verdad? Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermano. ¿Verdad? Se sienta, aleluya, amén, gloria a Dios. Manejamos un lenguaje bien religioso. Pero cuando vamos a nuestras casas, ahí es muy diferente. Nuestros hijos que van creciendo, que son adolescentes, empiezan a ver una incoherencia. De repente yo veo a mi papá que le está gritando a mi mamá, ¿verdad? Mi mamá que me grita, ¿verdad? Y me dice cosas feas. Y me dice, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Y no me entiende, no me dedica el tiempo, no se dedica a entender mi naturaleza como adolescente. Y nuestros adolescentes poco a poco se están perdiendo. Porque para ellos es más interesante las redes sociales, más interesante el YouTube, ¿verdad? El TikTok, el WhatsApp. Y ahí es donde el enemigo nos está ganando la batalla, ¿verdad? En nuestras mismas casas. Porque no estamos modelando la vida del Espíritu Santo en nuestras casas. Y ojo, las familias es el primer lugar para cuidar la buena semilla. La buena semilla es la simiente que el Señor le ha dado a cada uno de ustedes, padres y madres. Son sus hijos, son sus hijas. Por ellas es que debemos de empezar. Pero a veces, ¿saben qué es lo que pasa? Muchas veces en muchas familias cristianas de siervos de Dios que han sido ungidos por el Señor, hacen una gran labor de ir a buscar a los de afuera, se matan trabajando, dedican mucho tiempo. ¿Y sus hijos y sus hijas? Muy bien, gracias, ¿verdad? No los estamos protegiendo, no estamos protegiendo su corazón. Y estamos perdiendo una semilla que es una esponjita, ¿verdad? Nuestros hijos cuando están chiquitos son esponjitas. Pero si usted pierde el tiempo y no le dedica ese tiempo, esa esponjita se va convirtiendo poco a poco en una roca. Y al final se convierte en una roca, ya no penetra el evangelio. Porque los cauterizamos de religión. Entonces, hermanos, ojo, ¿verdad? Hay que cuidar la buena semilla que tenemos en casa. Esa es una advertencia de poder nosotros como papás cuidar con disciplina, con límites, con amor, con persistencia, la buena semilla que hay también en nuestras casas, ¿verdad? Ahora, Él quiere que nosotros demos testimonio a otros. Él desea que vivamos como Él, que podamos tener sus pensamientos, sus anhelos, sus sueños. Eso es lo que Él desea, ¿verdad? Que veamos a las personas como Él las ve, no como nosotros con nuestros ojos de juicio las vemos, ¿verdad? A veces nos hacemos juicios de las personas por la primera, la primera experiencia que tenemos con ellos y les juzgamos. Pero Jesús no era así. Jesús miraba a las personas con amor. Él las miraba como ovejas dispersas que no tenían amor, que estaban perdidos sin Él. Y Él las miraba con misericordia. De ese mismo modo quiere que nosotros aprendamos a verlo. Y eso es lo que Él hace en la medida que va transformando nuestra vida, va cambiando nuestra manera de ver. Él quiere que nosotros aprendamos a reaccionar como Él lo haría. Miren, hoy que vivimos en los tráficos tan terribles, no hay manera, digo yo, un termómetro bárbaro que hay para ver la espiritualidad de alguien, es ver cómo reacciona en una trabazón donde se le atraviesa un motociclista por el lado derecho, un busero se le atraviesa en medio, y cómo reacciona. Le pita a usted también igual, ¿vea? O le pega la gran insultada. Que Dios te bendiga, le dice, ¿verdad? Ahí es donde se nota qué es lo que realmente hay en nuestro corazón. Parece algo trivial, algo chistoso, pero ahí sale lo que lo que a veces está lleno nuestro corazón o nuestra misma carne, ¿verdad? Ahora lo que Él quiere es que nosotros reaccionemos con amor, con misericordia, ¿verdad? Y que aprendamos sobre todo, mis hermanos, a disfrutar de su presencia. Fíjense que vivimos en un mundo tan ajetreado, tan afanado, tan a la carrera, todo es afán. ¿A qué hora se levanta usted? A las 4:30.
5:30. ¿Y qué es lo que hace primero? Se levanta rápido, se va a meter al baño, hace todo su rumbo, y el agua helada, y medio se despierta, sale corriendo a desayunar un poquito, ¿verdad? Se cambia y rápido se va al trabajo. Y el tiempo de estar en la presencia del Señor se nos pasó, ¿verdad? Se nos pasó. Porque el afán, ¿verdad? El afán apaga, ahoga, ¿verdad? La buena semilla, lo que el Señor está tratando de construir en nosotros. Pero eso solo lo va a construir el Señor si nosotros nos tomamos el tiempo para estar en su presencia, para buscarlo, ¿verdad? Eso es lo que Él desea. Ahora, nos hace entrar en un proceso de formación. Definitivamente. Veamos lo que dice Marcos 26 al 28. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. O sea que cuando usted siembra, voy a decirlo nuevamente, Marcos 4, 26 al 28. Lo voy a volver a leer por si no lo escucharon. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, que es lo que mencionaba mi hermano, ¿verdad? Que a veces los campesinos ni saben cómo es que ha sido el proceso de solo sembraron la semilla y de repente, ¿verdad?, surgió, pero ellos no saben todo el proceso químico, biológico que ha pasado ahí para que la semilla germine. Ahora, dice también, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero es hierba, dice, después espiga, después grano lleno en la espiga, el fruto pues. O sea que cuando uno siembra una planta, no es instantáneamente que sale la planta o el árbol. Debe de pasar bastante tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo un amigo que es agrónomo y me dice que él está sembrando limones. Y le digo, ¿y cuánto se tarda para que los limones den? Por lo menos ese tipo de limón se tarda como 5 años, me dijo, para que de verdad dé limones buenos. O sea, hay un tiempo, es un proceso. Entonces nosotros entramos al reino de Dios, pero para convertirnos en primera buena semilla y todo ese proceso de llegar a dar fruto, es un proceso largo. No crea que es instantáneo, ¿verdad? Pero como nosotros vivimos en una cultura de que todo tiene que ser ya, creemos que los procesos del Señor son así, pero no, es tiempo, es tiempo. Hay que tener mucha paciencia y mucha persistencia. Dice la palabra de Dios en Colosenses 2:7, dice, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Dice arraigados y sobreedificados en él. Es un proceso de edificación, es como el proceso de construcción de un edificio, ¿verdad? El hermano Carlos es experto en eso. No es fácil construir un edificio, ¿verdad? Lleva todo un proceso. Gran proceso, ¿verdad?, para construir un edificio. Entonces, del mismo modo es este proceso, ¿verdad?, en nosotros. Ahora, Dios nos introduce también en diferentes procesos de santificación. Para ser buena semilla, necesitamos pasar por un proceso de santificación. ¿Qué significa esto? En primer lugar, quiero decirles que el tiempo va a obrar siempre a nuestro favor. Después les voy a explicar cómo es que eso es así. La semilla en lo natural no se convierte en árbol y da fruto de manera instantánea, como lo dije anteriormente. En primer lugar, la semilla tiene que morir. Así dice la palabra, ¿verdad? Y así es, usted pone una semilla de frijolitos. ¿Y qué pasa con la semilla de frijolito? El frijolito, pues en sí. ¿Qué pasa cuando ya va a brotar la semilla? ¿Qué pasa? Se muere. Se deshace, ¿verdad? Pero sale la semillita, brota la plantita, ¿verdad? Ahora, igual nosotros.
En primer lugar, la semilla tiene que morir para germinar y tiene que enraizarse, luego crecer, extenderse, llegar a la madurez como planta o árbol y solo entonces va a estar lista para dar mucho fruto. Ahora, esto requiere tiempo. Empezará a florecer y hasta entonces dará los primeros frutos. Del mismo modo, entramos en un proceso de santificación que durará toda nuestra vida. Debe ser igual que el hermano Wilmer. El proceso de santificación, hermanos, yo tengo que decirles con honestidad, es doloroso. Es muerte. Significa muerte. La semilla tiene que morir para germinar, igual en nosotros. Cuando entramos en el reino de Dios, Él tiene que tratar el pecado en nosotros. Porque la santificación es eso. Es el trato de nuestra carne, de nuestros malos deseos, de nuestra naturaleza pecaminosa. Yo quiero contarles rápidamente lo que ha pasado conmigo en los últimos año y medio. Yo trabajé 28 años para el gobierno. Y mi sueño era continuar hasta los 60 años, pensionarme y trabajar unos 2 o 3 años más. Ese era lo que yo esperaba, ¿verdad? Y de repente viene una nota de recursos humanos, preséntese a las 10 de la mañana, ¿verdad? Y resulta que ahí nos encontramos como 200 iguales en las mismas condiciones, ¿verdad? Y nos despidieron de un día para otro. Quiero decirles, mis hermanos, que ese fue un momento súper doloroso para mí. Yo hablé inmediatamente con mi esposa y el Señor la usó para darme ánimo. No te preocupes, me dijo. El Señor es nuestro proveedor. Claro, es bien fácil decir, el Señor es nuestro proveedor. Pero experimentarlo, o sea, sentirse que ya no tiene uno nada, ¿verdad? Y lo peor es que se encargaron de hacernos creer que éramos inútiles por ser mayores. Y eso me tocó muchísimo mi orgullo, ¿verdad? Tocó mucho mi orgullo. Y empezó el Señor a tratar en mí áreas que yo pensaba, según yo, las había superado. Pero no, el Señor me dijo, no es cierto, tú no las has superado. Y has estado echándole la culpa a la gente, has estado echándole la culpa a otros. No, es que Él tiene la culpa en esto, ¿verdad? El grupo de pacto no funcionó por los hermanos que no querían. Fuiste allá a Santana, igual los hermanos eran los culpables. No, me dijo el Señor. Ellos no son los culpables. Lo que pasa es que no te has visto lo que tenés adentro. Y el Señor empezó a tocar mi corazón, hermano. Eso es dolor. Por eso les digo, el proceso de santificación no es, o decir que la vida cristiana es, si te va a ir bien, hermano, todo es amor y paz. No, para nada. Para nada. El que le diga eso, o es prosperidad, él te va a ir bien siempre. No es cierto. Porque Dios tiene que tratar nuestro corazón, tiene que tratar el pecado en nosotros. ¿Me entiende? Eso es lo que Dios quiere. El proceso de santificación es doloroso, es muerte. La semilla tiene que morir para poder germinar. Así que su naturaleza pecaminosa, al igual que la mía, tiene que morir cada día. No, un día sí, un día no. Hoy no morí, ¿verdad? Hoy me la pasé bien al suave. No, dice el Señor, tome su cruz, ¿cuánto? ¿Cuánto? No los oigo. Cada día. ¿Por qué será que tiene que ser cada día? Porque nuestra carne está constantemente queriendo surgir otra vez, una y otra vez. Y hay que hacerla morir. Hay que hacerla morir todos los días. Solo eso es un gran trabajo. Pero ese trabajo, lo lindo es que lo hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Claro, si nosotros se lo permitimos. Porque si usted no se lo permite, el Espíritu Santo no va a hacer nada con su vida.
Y usted va a pasar los próximos 20 años en esa congregación sin pasar a otro nivel. Y Dios no quiere que usted permanezca como ha estado en los próximos o los últimos 2 o 3 años. Él quiere hacerlo avanzar. Quiere hacerlo que usted se proyecte hacia el futuro y que no siga siendo lo que ha sido hasta el día de hoy. Él quiere que usted se convierta en una verdadera buena semilla. Los desiertos, las crisis, las pérdidas de seres queridos, por ejemplo, relaciones rotas en nuestras vidas, ¿verdad? Con personas que teníamos y de repente se rompió esa relación. Eso nos hirió, pero Dios está tratando también con nuestro corazón a través del dolor, de la crisis. La pérdida de empleo, pérdidas financieras. Algunos de ustedes probablemente han tenido pérdidas. Han hecho malos negocios, se los han bajado. ¿Verdad? En El Salvador así dicen, te bajaron cuando ¿cómo se llama? Hizo un negocio y le terminaron robando, lo estafaron, ¿verdad? Uno esperaba un negocio, una buena gran ganancia y resulta que salió perdido. Terminó poniendo usted el dinero porque lo perdió. Eso es triste, ¿verdad? Eso es pérdida. Ahora, son momentos, las crisis, fíjense, son momentos claves que Dios permite en nosotros para tratar áreas específicas en nuestra vida que no le hemos entregado al Señor. Como les dije, ¿verdad? El Señor quiere todo nuestro ser, pero resulta que nosotros, así muy asolapadamente, guardamos ciertas áreas de nuestro corazón y las apapachamos. No, esta área es mía, esta no la voy a entregar. Entonces el Señor dice, está bien, no la entregues, ¿verdad? Voluntariamente Él no nos obliga, ¿verdad? Porque Él es un caballero. Pero como Él se ha comprometido a formar nuestro corazón, entonces dice, bueno, no querés por la buena, yo ya probé por la buena, no quisiste, entonces ni modo, voy a tener que tratar con tu corazón en esa área específica que tú no me has querido entregar. Entonces ahí viene la crisis. Y justamente el área que nosotros asolapábamos tanto, ahí es donde el Señor empieza a trabajar y empieza a limpiar nuestra vida de esa concupiscencia, de ese pecado, ¿verdad? Que apesta, el pecado apesta. Miren, yo me quedé impresionado una vez que un profeta muy recordado, el hermano Juan, ¿sabe de quién hablo? El hermano Kirby, cuando llegó por primera vez a nuestra congregación y cuando pasó al frente, ¿saben qué es lo que dijo la primera vez que lo vi yo y que le estaba ahí al frente? Aquí apesta, dijo. Aquí yede. Y todos se pusieron a reír, ¿verdad? Nos pusimos a reír porque yo también me reí, no entendí lo que él estaba tratando de decir. Hasta después el Señor nos reveló, ¿verdad? ¿Saben qué es lo que estaba apestando ahí? El pecado de todos nosotros. O sea, eso es lo que estaba apestando. Porque el pecado produce un olor desagradable a los ojos de Dios. Es insoportable para Él, no lo soporta. Entonces tiene que tratarlo. Ahora, en esos momentos de soledad, en esos momentos de crisis, ¿verdad? El Señor empieza a tratar con nosotros, con nuestro corazón. De modo que corrijamos y empezar a producir santidad en nosotros. Vea usted la vida de David, ¿verdad? Como un ejemplo de un hombre que Dios trató con su carne, ¿verdad? Él se equivocó. En la Biblia, por eso me encanta la historia de David, porque uno puede identificarse plenamente con él, porque no es un superhéroe. Es quizás un hombre íntegro. Yo lo puedo ver así, como un hombre íntegro, porque nunca le escondió al Señor lo que había realmente en su corazón. Y él lo exponía. Y él decía, Señor, cuando te escondí mi pecado, ¿qué pasó con mis huesos? Se envejecían, ¿verdad? Él era bien honesto en su proceder, ¿verdad? Y igual cuando él se equivocó, siempre reconoció su pecado, su error. Y asumió las consecuencias de su pecado. Y el Señor siempre lo restauró. Siempre lo restauró. Y el Señor se expresa de él como su amigo. Alguien con quien tenía una intimidad especial. Nosotros no tenemos nada diferente a David. Somos muy parecidos en la naturaleza pecaminosa.
Pero lo que él sí tenía especial era que era honesto con Dios. Y a veces nosotros no somos tan honestos con Dios, ¿verdad? No somos tan sinceros con Él. Y eso es lo que el Señor desea. Cuando pensamos que cada uno de estos momentos de nuestra vida y lo entendemos, cuando Dios empieza a producir entonces crecimiento. Cuando el Señor empieza a limpiar nuestro corazón, empezamos a crecer, a crecer. Y entonces empieza a transformar nuestra mirada espiritual, nuestro oído espiritual, nuestras reacciones empiezan a ser diferentes. La vida de Cristo empieza a manifestarse en nosotros cuando dejamos que el Señor nos trate, cuando vamos a la cruz y llevamos nuestras cargas, ¿verdad? Y nuestro pecado, y Él nos limpia, nos perdona, pero seguimos adelante, ¿verdad? Entonces nos empezamos a convertir en buena semilla. En buena semilla. ¿Qué dice Lucas 9:23? Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ser buena semilla es un proceso duro, ¿verdad? Pero hermoso a la vez. La meta entonces es reflejar el carácter de Cristo. Es reflejar el carácter del Rey. Tenemos que ser así como nuestro Rey, como nuestro Señor. Tenemos que imitarlo a Él. El carácter entonces es un proceso de cosecha en el alma. Es un proceso. Él quiere desarrollar nuestro carácter. Pero esto requiere tiempo. El carácter de Cristo no se desarrolla instantáneamente. ¿Verdad? Para ser buena semilla necesitamos que el Espíritu de Dios desarrolle carácter. Que nos enraicemos en la palabra. Que estemos buscando continuamente la presencia de Dios en nuestra vida. Y entonces, poco a poco, ni siquiera lo vamos ¿cómo le digo? Ni siquiera vamos a querer fingir nada. El Espíritu Santo lo va a hacer de manera natural. Vamos a empezar a reflejar a Cristo. Nuestra misma mirada va a empezar a ser como la de Jesús, con misericordia, con amor. Porque lo que el Señor quiere, al final, es que nosotros aprendamos a amar bien. A amar como Él nos ha amado a nosotros. Él quiere que nosotros nos amemos entre nosotros. De manera especial, pero también que amemos al pecador. Que no lo juzguemos, ¿verdad? Yo les pregunto qué pasaría si en esta congregación de repente apareciera una persona súper tatuada. ¿Qué haríamos con esa persona? No, yo no me voy a sentar a la par de él, no voy a hacer que me pegue mi revolcada, ¿verdad? No, o sea, o una mujer, ¿verdad? Que venga con atuendo de ramera, ¿verdad? Una mujer que viene, pero porque tiene necesidad, pero ella, ese es su estilo de vida, ni modo. ¿Cómo le veríamos? ¿Cómo le veríamos? O sea, el Señor quiere cambiar nuestra mirada, ¿verdad? Quiere cambiar nuestra manera de ver. Vamos a ir concluyendo, ¿verdad? Conclusión y llamado. Hebreos 6:1 dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Mis hermanos, el desafío esta noche es que no nos conformemos con lo básico. ¿Qué es lo básico en la vida cristiana? Que he aceptado a Cristo para que el Señor me salve. Yo quiero ir al cielo. Y muchos cristianos se conforman con eso. Pero yo ya recibí a Cristo. Pero su vida sigue siendo igual que la de un no cristiano. Nunca deseó el crecimiento, se conformó con venir a una silla, sentarse, escuchar una prédica y decir qué bonito estuvo el mensaje, hoy sí ya estuvo, ya la hice. Y el día lunes otra vez a las mismas prácticas de la carne, y entonces no hay crecimiento, sigue siendo la misma persona, no hay transformación. Eso no es lo que Dios quiere. Por eso es que no necesitamos, no queremos, no deberíamos
de conformarnos con lo básico. Si somos buena semilla, tenemos que desear crecer, hermanos. Tenemos que desearlo. Dígale a la persona que tiene a un lado, necesitamos crecer. Ahora díganselo usted al Señor. Yo necesito crecer, Señor. Yo necesito crecer. Hermanos, no podemos entonces, pues, como les decía, quedarnos con lo básico. No podemos crecer solos. Ese es el otro principio, vean. No podemos crecer solos. Fuimos diseñados para vivir en comunidad. Esto es clave como personas, como familias. Necesitamos de otros que nos ayuden, que nos sostengan, que peleen nuestras batallas junto a nosotros, que nos cuiden. Les voy a decir una palabra que no nos gusta. Se lo puede decir suavecito. Que nos corrija. ¿Vea? ¡Ah! ¡Ay! Que nos corrijan también. Que nos echen el hombro, que sean solidarios con nosotros en el dolor. Vea, estoy pasando por una necesidad. Así, hermano, voy a orar por usted. No, hombre, lo que él necesita es que usted, miren, se toque la cartera. Hermano, esto lo siembra en usted, porque usted pone semilla, ¿verdad? No necesita de, ay, hermano, lo puedo orar, que Dios lo bendiga, hermano. Y se zafa bien al suave, ¿verdad? De su responsabilidad. Necesitamos de una comunidad solidaria, ¿verdad? En el dolor, pero también que nos consuelen. Qué rico es sentir el consuelo cuando hemos pasado por una pérdida que nos ha dolido en el alma y que alguien venga y nos abrace. Hermano, yo lo siento. Estoy contigo para ayudarte. Y se pone a la disposición de nosotros. Wow, eso nos hace crecer, hermano, como comunidad. Que nos enseñen. Mi mamá decía, nadie nace aprendido. Eso quiere decir que todos necesitamos que alguien nos modele. Es que yo no sé cómo, hermano. Fíjese que yo soy papá primerizo y yo no sé cómo hacer, cómo se cambia un pañal. Mire, no sé cómo hacer para que mi hijo duerma toda la noche. ¿Y por qué no le pregunta a las hermanas que ya tienen 3, 4, 5 hijos, que ya pasaron por ahí, ¿verdad? Pregunte y diga, hermano, hermana, yo necesito que usted me enseñe, ¿verdad? ¿Cómo es que usted le hizo? Y yo le aseguro que le van a enseñar. Necesitamos que nos enseñen. Mire, yo tengo problemas con mi economía. No sé cómo administrar mi dinero, hermano, la verdad. Tengo problemas en esa área. He estado endeudado con las tarjetas de crédito. No hay cómo hacer. Busque a alguien que usted vea que se aprobó en esa área y dígale, hermano, enséñame cómo manejas tu finanza. Quiero aprender de ti. Pero no, ¿verdad? A veces somos muy orgullosos, muy autosuficientes y no somos personas enseñables. Pero el Señor quiere transformar eso, en que seamos personas enseñables. Pero también necesitamos de una comunidad que comparta nuestras alegrías y triunfos. Eso es rico, ¿verdad? De repente se gradúa alguien, toda la comunidad va y felicita y va con todo, pues a felicitarlo y a estimular ese logro académico, ¿verdad? O de repente van a nacer un bebé en la comunidad, todos rodean a esa familia y le proveen lo necesario para que ese bebé nazca con todo lo que necesita. Qué delicioso es eso. Se lo digo por testimonio personal, hermano. Voy a ser abuelo, fíjense. Yo quería contarles eso. Voy a ser abuelo, vamos a ser abuelos con mi esposa y estamos locos. De verdad que sí. Yo no me aguanto por andar chineando a mi niña Valeria, así se llama, ¿verdad? La nena. Primero Dios va a nacer en marzo a finales. Y hoy le hicieron un té. Pero le doy testimonio, un té ¿de quiénes? De la comunidad de pacto. Las mujeres se pusieron de acuerdo y dijeron, Nia necesita esto, necesita lo otro, y la bendijeron a manos llenas. De eso se trata, ser comunidad, ¿verdad? De ayudarnos unos a otros.
que nos animen cuando ya no tenemos fuerzas. ¿Se ha sentido a veces, hermano, que ya no aguanta más? Que ya sus fuerzas caducaron. Hermano, estoy cansado, me duele la cabeza, me siento con unos dolores aquí, todo tieso me siento el cuello ya del tanto estrés. Necesitamos de alguien que nos anime con la palabra, ¿verdad? Que nos anime con un abrazo. No te preocupes, hermano, te voy a hacer un masajito para ayudarte, aquí que te deshaga el nudo, ¿verdad? Necesitamos de alguien así también. Necesitamos que nos animen cuando ya no tenemos fuerzas, que nos amen, que no nos juzguen. Nos equivocamos, todos nos equivocamos, hermano. Dígame aquí quién no se ha equivocado, pues. ¿Verdad que todos nos hemos equivocado? Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos que nos señalen que nos equivocamos y que nos juzguen. No, necesitamos que nos muestren el amor de Dios. Y eso se expresa en comunidad. No podemos ser buenas semillas solos. Dígaselo al que tiene a su lado. No podemos ser buenas semillas solos. Yo necesito de ti. Dígaselo. Así es. Necesitamos de una comunidad que nos sostenga en relaciones saludables, mis hermanos. Se requiere trabajo para construir eso. Eso es lo que yo tenía esta noche, ¿verdad? Para compartir. Pero antes de dejar esta parte, yo quisiera leer un pasaje de la Escritura para mis hermanos pastores. Perdón. El Señor me ha dado una palabra para nuestros hermanos. Está en Isaías 41:10. ¿Alguien lo tiene ahí? Isaías 41:10, ¿qué dice? Lo voy a leer aquí. Qué bueno, gracias por este recurso. Dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Mi hermano Carlos, mi hermana Liliana, el Señor tiene esta palabra para ustedes. El Señor viene con sustento. El Señor viene con fuerza. Ustedes están entrando a una nueva etapa de su congregación, pero también de sus vidas. Y el Señor quiere darles nuevas fuerzas como las del búfalo. Quieren que sus manos no decaigan, que sigan adelante, que no teman lo que viene por delante, porque el Señor trae cosas buenas para ustedes. Los pensamientos que el Señor ha tenido para ustedes son pensamientos de bien, de multiplicación. Y en los próximos años, el Señor trae un despertar sobre esta congregación. Un despertar a las familias, a los padres de familia, a las mamás, a los hijos. Trae un despertar para producir discípulos de Cristo, para convertirse en verdaderas buenas semillas que dan testimonio en todo lugar. El Señor va a empezar a producir de nuevo en sus vidas, mis hermanos. De nuevo en sus vidas, en el círculo donde ustedes se mueven, el Señor los va a hacer valientes para que den testimonio del Dios en el cual ustedes han creído. Y esta congregación va a ser cimentada en la palabra del Señor, como lo ha sido hasta el día de hoy. Pero el Señor viene con un vino nuevo, mi hermano. Viene con un vino nuevo sobre esta congregación. El Señor quiere hacer cosas grandes con ustedes. Quiere traer libertad a los cautivos. Quiere proclamar el año agradable del Señor. Vienen 20 años, hermano, de gran crecimiento, no solo numérico, hermano, porque lo numérico pues es relativo, pero en calidad de discipulado, en calidad de gente que está sirviendo al Señor, que está ministrando al Señor, que está buscando al Señor, y en relaciones maduras, en relaciones saludables entre ustedes. El Señor visita su matrimonio para traer acuerdos, para funcionar como esposos, como abuelos, para ministrar a sus hijos, seguir ministrando a sus hijos y también a la siguiente generación que viene, que ya está aquí, ¿verdad? Así que mis hermanos, que el Señor les ayude, los prospere en todo,
Y que el Señor continúe bendiciendo esta hermosa congregación, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Déjenme orar por esta congregación y por sus pastores. Señor, te damos gracias por tu palabra esta noche. Señor, gracias, porque yo sé que tu Espíritu Santo nos ha hablado. Señor, bendice a esta congregación, Señor. Bendice a sus pastores, bendice a sus líderes. Bendice cada líder de grupo de pacto. Bendice cada reunión. Señor, cada ministro, cada ministra que está aquí. Y cada discípula, Señor. Bendice a las familias de presencia. Bendice a los papás. Bendice a las mamás. Bendice a los abuelos. Bendice a los niños, Señor. A los jóvenes. A los adultos. Trae bendición sobre tu casa, Señor. Y que esta palabra se convierta en carne. Señor, que podamos ponerla por obra. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos. A ti sea la gloria, Señor. Amén. Amén.